Un gran saludo con todos. Soy el doctor Ramón Pinedo González, médico de emergencia. Un agradecimiento especial al comité organizador del Congreso Nacional de Avances en el Diagnóstico y Manejo y Complicaciones del COVID-19. El tema que me concierne es sedación y destete del ventilador mecánico en el paciente COVID-19 en emergencia. Como podemos saber, la pandemia actual ha motivado de que diferentes especialidades, como la especialidad de medicina de emergencia, que tiene el objetivo fundamental de tratar y estabilizar pacientes para una posterior recuperación a cargo de otras especialidades como la medicina intensiva, ¿no? Nos hemos visto a consecuencia de la pandemia, por decirlo así, motivados a manejar una mayor demanda de pacientes con requerimiento de soporte ventilatorio, tanto desde el inicio de la enfermedad, que es la estabilización de la enfermedad, hasta un cuidado posterior, ¿no? Es decir, hasta completar muchas veces la extubación y el destete del enfermo crítico, el cual, pues, si bien es cierto, algunas sedes, algunos hospitales tenemos mayor experiencia que otros, no era un cuidado estándar universal dentro de los cuidados críticos de emergencia. Sin embargo, pues la pandemia, así como ha traído cosas malas para todos nosotros, también ha traído cosas positivas, y dentro de ellos es el aprendizaje continuo, la adaptación a trabajo en entornos altamente demandantes. Y uno de esos puntos esenciales y uno de esos puntos flacos donde muchas veces hemos visto mayor dificultad ha sido tanto en la sedación como en el destete. Así que la presente exposición tiene el fin, pues, de actualizar y de orientar a los médicos de emergencia, al personal sanitario en general, y a los médicos no intensivistas que manejan este tipo de pacientes para que, pues, tengan mayor facilidad al momento de manejar a sus pacientes. La presente imagen, eh, podemos ver nosotros a este maratonista keniano, Eliud Kipchoge, ¿no? Que tiene, pues, el récord de haber completado una maratón en menos de 2 horas, ¿no? El récord mundial. Y ¿por qué lo pongo, no? Porque dentro de la carrera, a él cuando lo entrevistan, ¿no? Menciona que lo más importante dentro de su maratón son los primeros 2 kilómetros, y el transcurso, más que el final, ¿no? Entonces, para nosotros llegar, al igual que él llega a sus carreras, con, pues, una sonrisa, con adecuado estado anímico, nosotros tenemos que tener un buen inicio, que inicia, pues, del momento que nosotros iniciamos la ventilación mecánica, ¿no? Un buen transcurso, una buena sedación para tener, pues, un buen final como el que podemos apreciar en la figura, ¿no? Y tener a nuestro paciente, pues, también feliz, con un buen estado funcional saliendo del ventilador mecánico. Revisemos algunas de las metas que nosotros tenemos al momento de manejar a nuestros pacientes. Eh, Nuestras metas generales son más días libres de ventilación mecánica, una menor dependencia y discapacidad y una menor mortalidad, ¿no? Y todas estas metas van al unísono con una adecuada sedación y un destete oportuno de los pacientes. ¿Qué ha cambiado con respecto al ARS-COVID y al ARS-no COVID? Si bien es cierto, al inicio de la pandemia se creía o había cierta evidencia contradictoria con respecto a los valores tanto de la compliance como valores oxigenatorios o fenómenos embólicos dentro del ARS-COVID, con el transcurso del tiempo nos hemos podido dar cuenta que tanto el ARS-COVID como el ARS-no COVID tienen un comportamiento en cuanto a mecánica ventilatorio, en cuanto a mecánica ventilatoria, diagnóstico y pronóstico muy similar al ARS-no COVID. Entonces estamos frente a una enfermedad, eh, que, si bien es cierto, es más uniforme, dentro de la misma enfermedad del ARS-COVID también es muy heterogénea, y sobre todo lo que ha cambiado es el contexto, ¿no? El contexto que nos obliga, pues, definitivamente a manejar de una forma distinta en condiciones de menor personal de salud,
de personal menos capacitado, de repente con capacidad insuficiente de médicos de intensiva que lideren el equipo, o médicos de emergencia, o médicos de anestesia, ¿no? Entonces ha cambiado nuestro contexto, menor cantidad de enfermeras especialistas, entre otros, ¿no? Yo creo que es una de las cuestiones que más ha cambiado, es sobre todo el contexto en el cual nos hemos visto obligados a actuar. Sin embargo, ajustarse a los cuidados basados en la evidencia sigue siendo el estándar en los pacientes con ARDS COVID. Entonces, la primera parte es hablar un poco de la sedación. Para ello tenemos en primer lugar que ir deshaciendo algunos mitos que largamente han ido trascendiendo hasta meterse en el subconsciente de todos los médicos que manejan pacientes críticos, como es por ejemplo que la ventilación mecánica invasiva es un procedimiento muy doloroso, traumático y que requiere altas dosis de sedantes, analgésicos, para mantener a un paciente cómodo sin esfuerzo respiratorio, ¿no? Este concepto era válido hasta aproximadamente antes de los noventas, ¿no? Antes de que empiecen a salir los grandes ensayos multicéntricos que demuestran pues que no necesariamente los pacientes que han atravesado la ventilación mecánica reportan dentro de sus periodos de lucidez dolor, ¿no? Y que los objetivos no eran pues mantener a un paciente del todo cómodo o del todo sedado o acoplado al 100% en un paciente sin ningún tipo de esfuerzo respiratorio. Esto generaba mayor daño diafragmático, esto ya lo sabemos ahora. Pero bueno, en primer lugar, pues hay que tener en cuenta que estos mitos no son del todo ciertos y hay que adaptarse a la evidencia cambiante. La sedación. Con respecto a la sedación, el fármaco y la estrategia de sedación que escojamos al inicio tienen repercusión en el alcance de las metas que dijimos anteriormente, ¿no? Que eran menos días libres de ventilación mecánica, menor mortalidad y menor discapacidad. En cuanto a la sedación, la comodidad del médico no es una meta, esto lo pongo yo como algo que debemos recordar todos los días. A veces tener a nuestro paciente bonito, sin ningún tipo de esfuerzo, y simplemente tenerlo ahí sedado, sin hacer ningún intento o de valoración para el destete o ningún intento de respiración espontánea, pues puede generar una tranquilidad en el personal que cuida al paciente, pero no necesariamente es lo mejor para el paciente en ventilación mecánica. ¿Ok? La lógica muchas veces nos engaña, esto es también un punto muy importante, ¿no? La lógica con respecto pues al momento en el cual nosotros sedamos al paciente, el nivel de sedación que nosotros querramos, el grado de acoplamiento con el ventilador mecánico a veces no es lo mejor para el paciente y por lo tanto pues la lógica en estas situaciones también nos engaña. Otra situación en la que claramente la lógica nos engaña es en predecir qué pacientes ya están listos para una prueba de respiración espontánea. La bibliografía ha demostrado que tendemos a subestimar, y no al contrario, sino más bien subestimar la capacidad del paciente de tolerar la respiración espontánea. No es que nosotros sobreestimemos, lo cual sería peligroso por una parte, pero nosotros tendemos más bien a subestimar esa capacidad que tiene un paciente para tener una respiración espontánea y por lo tanto tenemos la, digamos, la tendencia a prolongar la ventilación mecánica al contrario de acortar la ventilación mecánica, ¿no? Y ya es sabido que a más días de ventilación mecánica, mayor mortalidad. Otro punto importante es que no existe un sedante ideal, si bien es cierto con los últimos papers relacionados a la desmetometina versus el propofol que no demuestran la superioridad de uno sobre otro, pero que tienen una tendencia a agregar menor delirio con algún sedante con respecto a otro, es bueno decir que todo sedante, dependiendo de la dosis a la que uno lo utilice y dependiendo del tipo de paciente al cual se le administre el sedante, puede generar efectos adversos serios y complicaciones serias. Entonces no existe un sedante que sea un sedante que no cause ningún efecto adverso. Otro punto es importante que no solo los sedantes sedan,
cuando nosotros hablemos más adelante en las exposiciones de la sedación multimodal, vamos a ver que nosotros también podemos hacer uso o echar mano de algunas otras drogas para facilitar y reducir un poco la dosis de sedantes. Y por último, que hay que siempre individualizar el manejo del paciente al periodo de la enfermedad que se encuentre el paciente. Acá tenemos una balanza de los pros y los contras de tener una sedación profunda versus una sedación ligera. La sedación profunda tiende a tener a los pacientes más tiempo en ventilación mecánica, tiene mayor riesgo de delirio, más estancia hospitalaria y UCI, mayor incidencia de neumonía social, ventilador y por último, mayor mortalidad. Por el contrario, otros riesgos también tenemos dentro de la sedación ligera, como por ejemplo son el hecho de una sedación ligera en un ambiente como en la pandemia COVID-19, donde hay poco personal para monitorear a los pacientes, pues va a hacer que nuestro servicio tenga mayor riesgo de extubaciones no planificadas, que requiera la dedicación o mayor cantidad de personal de salud dentro de la sala. Asimismo, mayor incidencia de asincronías que puede ser contraproducente en algunos periodos de la enfermedad crítica. Y por último, una sedación ligera también tiene mayor riesgo de no lograr la protectividad tan deseada dentro de los pacientes con distrés respiratorio. Entonces, la primera decisión crítica es escoger la estrategia de sedación. Entonces, ¿con qué sedación voy a ir? Voy a ir con una sedación ligera profunda, voy a ir con una sedación basal, voy a ir con una sedación intermitente o voy a ir con una sedación protocolizada o no protocolizada. Entonces, nosotros tenemos dentro, al momento que escogemos nuestra estrategia de sedación, tenemos un error frecuente, ¿no? Que es no considerar el estadio de la enfermedad que tiene el paciente. Entonces, la enfermedad de Lars, como nosotros sabemos, tiene dos etapas. Tiene una primera etapa que es una etapa exudativa, inflamatoria, que más o menos abarca la primera semana y las primeras 2 semanas, y una fase subaguda que es a partir de aproximadamente los 10 a 14 días, donde ya es una fase proliferativa y fibrótica. Entonces, cada etapa de la enfermedad tiene sus objetivos propios de manejo. Lamentablemente, la distinción de cuando un paciente pasa de una etapa a la otra no es una distinción que esté clarificada en la bibliografía, sino más bien va a depender de cada paciente individual, la ausencia de fiebre, la disminución de los reactantes inflamatorios de fase aguda, el mantenimiento del nivel oxigenatorio, nos hacen sospechar de que un paciente ya no está en fase progresiva de la enfermedad, sino más bien está en una fase subaguda o proliferativa. Entonces, al considerar el tiempo de la enfermedad, ese es el primer inconveniente, que no tenemos una distinción clara, detallada en la bibliografía de cuándo un paciente pasa de una fase a la otra o cuándo es conveniente ya cambiar de estrategia de sedación dentro del paciente crítico. Entonces, la primera fase, yo tengo en esta primera fase la obligación de manejar o limitar el volumen corriente, de evitar la redistribución de ese volumen con la respiración espontánea, que es el fenómeno de péndulo, limitar el strain o el estiramiento pulmonar y por último limitar el daño por respiración espontánea o PSILI que se genera en los pacientes con respiración espontánea intubados y en ventilación mecánica. Por el contrario, cuando yo ya estoy considerando una fase subaguda, perdón, debo tener en cuenta que mis prioridades van a seguir siendo las mismas anteriores, pero agrego otras prioridades de protectividad, que no solamente se centren en proteger el pulmón, sino también de repente una protección diafragmática, una protección neurológica para evitar la incidencia de delirio. Entonces, yo tengo que buscar ya en la fase subaguda prontamente que el paciente mantenga un esfuerzo respiratorio, evitar la atrofia diafragmática, ¿no? Por desuso, evitar el delirio, esto en un concepto de neuroprotección, y evitar las complicaciones intrahospitalarias, ¿no? Sobre todo las complicaciones infecciosas intrahospitalarias. Entonces este gráfico nos ayuda pues a ver que dependiendo de la etapa en la que se encuentra el paciente, mis modalidades y opciones
ventilatorias, siempre dentro de un margen de protectividad, deben ser diferentes y mi estrategia de sedación debe ir adaptada a estas prioridades. Entonces, entre sedar y relajar profundamente al paciente y utilizar una sedación ligera, el estudio Rosé, que es uno de los estudios que viene después del estudio Acurasis, casi 10 a 13 años después del estudio Acurasis con respecto a los relajantes, donde se demostró una reducción de la mortalidad en el uso precoz de relajantes neuromusculares. Este estudio Rosé, también un estudio grande, multicéntrico, eh, demuestra, pues, que los pacientes que reciben una sedación ligera y son manejados desde el inicio sin relajantes neuromusculares, estamos hablando de pacientes con distrés respiratorio, no hay mayor diferencia en cuanto a la sobrevida ni la descarga hospitalaria. Entonces, acá se crea una, digamos, una confusión, ¿no? Entre la curasis y el estudio Rosé, algunos plantean de que probablemente los resultados en el ROSE han sido consecuencia de que se manejaron valores un poco más altos de PIB con respecto a los que se utilizaron en la estratificación que utilizó el estudio Acurasis. Sin embargo, pues es importante mencionar que de acuerdo a estos resultados de este estudio multicéntrico, la sedación ligera es segura, ¿no? Eh, por otro lado, ya dejando de hablar de relajantes neuromusculares, porque el estudio anterior va enfocado más al tema de relajantes neuromusculares, a responder una pregunta de que si se puede hacer protectividad sin relajantes neuromusculares. El ROSE responde que sí se puede hacer protectividad. Lo segundo es ver un poco de la evidencia con respecto a la sedación ligera versus la sedación profunda. Esto ya es algo conocido desde antes del año 2010 con respecto a la sobrevida en los pacientes con sedación profunda versus sedación ligera, ¿no? La sedación ligera tiene pues muchas más, mayor tasa de sobrevida con respecto a la sedación profunda. Las recomendaciones pre-COVID, que son naturalmente adaptables a las recomendaciones COVID basadas en la evidencia, es hasta donde se había avanzado, de acuerdo a la Sociedad Europea de Medicina Crítica, eran estas recomendaciones generales que deben seguirse hasta ahora, que son evaluar, prevenir y controlar el dolor, ensayos de despertar espontáneo y respiración espontánea, elección de la analgesia y sedación adecuada, evaluar, gestionar y tratar precozmente el delirio, una movilidad temprana y ejercicio y un compromiso familiar y empoderamiento. ¿Por qué le pongo ahí pre-COVID? Porque básicamente pues hay algunas cosas que no se han podido hacer ni se van a poder hacer en la era COVID. Por ejemplo, el compromiso familiar no va a ser el mismo, no va a ser un compromiso cercano que tenga el paciente a la familia. De repente por ahí, utilizando las herramientas electrónicas, se puede involucrar a la familia en el proceso de recuperación del paciente, sin embargo va a ser mucho más difícil, ¿no? Por otro lado, el resto de indicaciones las debemos incorporar a nuestros protocolos de sedación dentro de nuestro servicio, ¿no? Como por ejemplo una evaluación temprana con herramientas apropiadas para el delirio y un manejo precoz, ¿no? Que yo he visto que determina muchas veces el hecho de que un paciente se logre destetar con éxito. La segunda decisión crítica es elegir el sedante adecuadamente, y para esto tenemos muchos sedantes y puede generar mucha confusión. Tenemos al midazolam, tenemos al propofol, tenemos a la dexmedetomidina, tenemos a la ketamina. Tantos sedantes pueden generar definitivamente una confusión al momento de elección cuál es la mejor. Y como mencioné al inicio, no hay un sedante ideal. Realmente lo que tenemos que hacer es adaptar el sedante a la condición clínica de nuestro paciente, ¿no? Lo que sí sabemos hasta el momento es que, por lo menos con respecto al midazolam, eh, comparativamente tanto con el Precedex, que es la desmetomidina, como comparativamente con el Propofol, ¿no?
ha demostrado en el transcurso de los estudios una mayor cantidad de días en ventilación mecánica, una mayor dificultad para el destete, una mayor incidencia de complicaciones en las unidades críticas, un despertar mucho más pesado con el paciente con mayor incidencia de delirio, y por último, una mayor mortalidad. Entonces, si tenemos que escoger entre un sedante, probablemente si tenemos a la mano de repente un Propofol o un Precedex, probablemente tengamos pues la inclinación en base a la evidencia de escoger este tipo de sedantes para una sedación en los pacientes, ¿no? Por otro lado, la sedación multimodal también es una opción bastante útil y bastante atractiva en los pacientes, que no es otra cosa que asociar sedantes y o antipsicóticos con actividad sinérgica a fin de reducir los efectos tóxicos de los fármacos a nivel individual, ¿no? Como podemos observar en la figura, dosis bajas tienen un moderado beneficio, pero una mínima toxicidad, mientras que altas dosis, ¿no? Generan, si bien es cierto, mayor beneficio con respecto al objetivo que es mantener sedado al paciente, pero también mayor cantidad de efectos tóxicos, ¿no? Hablando específicamente del Propofol, por ejemplo, tenemos mayor incidencia de síndrome de infusión de Propofol, mayor incidencia de bradicardia, hipotensión, y situaciones que no pueden ser convenientes en un paciente delicado, ¿no? Entonces, siempre asociar, por ejemplo, una opción, solo es un ejemplo, de una sedación multimodal es en un paciente que ya tengo, un paciente en fase subaguda, en fase de salida, probablemente reducir la dosis de propofol y agregar un antipsicótico, como por ejemplo el haloperidol, permita manejar menores dosis de propofol. Así también pacientes que vienen siendo sedados con midazolam, agregarle un ahorrador de benzodiazepinas, como por ejemplo el Precedex, a esta sedación, permite reducir las dosis tanto del Precedex como del midazolam y permitir pues que el paciente se maneje adecuadamente con una sedación multimodal que no va enfocada a la dosis del fármaco, sino más a los objetivos de sedación que yo tengo en el paciente, ¿no? RAS -2, -1, -3, etcétera. Tenemos también la sedación secuencial, en la que, digamos, es una estrategia también bastante útil, que es, por ejemplo, manejar inicialmente con una sedación profunda para asegurar la protectividad hasta que empiecen a bajar los reactantes inflamatorios y posteriormente cambiar rápidamente a una sedación ligera con pruebas de despertar y respiración espontánea. Entonces, para eso, la desmedetomidina permite mantener al paciente consciente, ¿no? Con adecuado drive respiratorio, con un drive respiratorio, no está inhibido, a diferencia del propofol que inhibe el drive respiratorio a dosis altas, permite manejar la ansiedad del paciente, permite manejar el dolor del paciente, entonces tiene muchas ventajas cuando yo lo utilizo como una sedación secuencial. Entonces hay que tener en cuenta que también este fármaco tiene efectos adversos como la bradicardia, hipotensión y vaciado gástrico lento, por lo cual pues hay que tomar las medidas de precaución pertinentes, ¿no? Pero esta sedación secuencial, sobre todo cuando se utiliza, por ejemplo, unos cuantos días de propofol, cuando yo quiero tener al paciente completamente sedado, acoplado y en protectividad, y posteriormente cambiar a una sedación ligera con desmetomedina para una liberación pronta dentro del paciente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones hacia ahora? Hasta ahora, al inicio de la enfermedad, sobre todo en pacientes más severos, puede ser necesaria la relajación y sedación profunda a fin de garantizar la protectividad, ¿no? Cuando la condición clínica del paciente mejore, inicie precozmente el retiro de relajantes musculares y maneje niveles ligeros de sedación con pruebas de respiración espontánea, evitar las dosis altas de los sedantes y si puede asociarle otros fármacos, como por ejemplo antipsicóticos, de manera precoz para ahorrar la dosis, para ahorrar las dosis de algunos fármacos y evitar las dosis tóxicas, es de utilidad. Y por último, haga pruebas diarias de respiración espontánea,
¿no? En lo posible, cuando la condición clínica del paciente lo permita, y trate de protocolizar sus estrategias de sedación en el servicio. El segundo punto es el destete, y para hablar de destete, primero, digamos, qué es en sí el destete y cómo se diferencia de la liberación. Es una cuestión de términos, pero el hecho de mencionar o llamar weaning o destete al procedimiento de retiro de la asistencia ventilatoria en el paciente hace ver, pues, de que esto es un proceso progresivo, y la evidencia nos indica actualmente que un grupo de pacientes hacer este retiro de ventilación mecánica de manera progresiva, lenta y en extremo cuidadosa genera mayor mortalidad, mayor dependencia del ventilador mecánico y mayores complicaciones intrahospitalarias. Por ello es que algunos autores recomiendan el cambio de la terminología de destete por liberación, dado que la mayor cantidad de pacientes en ventilación mecánica van a ser liberados rápidamente del ventilador mecánico sin dar, por lo menos terminológicamente, la impresión de que tiene que ser un proceso lento. Y yo he visto en mi experiencia de manejo de pacientes críticos que hay, pues, esta tendencia a ser en extremo cuidadosos con el destete del paciente, y al final, pues, los pacientes terminan con estenosis subglóticas severas o con neumonías intrahospitalarias difíciles de tratar, y por lo tanto, pues, aumentando la mortalidad de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, acá un poco de datos epidemiológicos recientes del año 2021, ¿no? Donde ya se incluyen pacientes COVID-19. 85 de los pacientes, 85% de los pacientes ventilados mecánicamente son fáciles de liberar del ventilador mecánico durante el primer intento. Entonces, es importante mencionar que la mayoría de nuestros pacientes, cuando estén listos de salir del ventilador, van a salir rápidamente, y no hay que estar sacándolos lentamente o retardando innecesariamente nuestro proceso de weaning. 8 a 10% de los pacientes requieren sí un proceso de liberación por 24 a 72 horas, y para identificar a estos pacientes tenemos algunas herramientas predictivas, y para esto también tengo que mencionar que no hay la herramienta perfecta predictiva para saber si el paciente va a tolerar o no va a tolerar las pruebas de respiración espontánea o la extubación, ¿no? Sin embargo, lo que sí sabemos es que este grupo de pacientes que no van a poder ser liberados después del primer intento tienen una mortalidad hasta 2 veces superior. Y un grupo menor al 10% requiere un destete lento a lo largo del tiempo o mueren antes de ser destetados, y un 1% requiere una ventilación mecánica permanente. Son algunos datos estadísticos a tener en cuenta. Entonces, esta diapositiva me parece que plasma bien el concepto de destete o de weaning, ¿no? Por un lado, hay autores que mencionan de que el weaning es más un arte, ¿no? Debido a que, pues, uno conoce al paciente individualmente y uno predice en base al aspecto clínico y a la condición clínica, y en base a la experiencia clínica que uno tenga, el hecho de que yo retire el ventilador mecánico o retire el soporte, y muchas veces lo acierto, ¿no? Entonces muchos consideran por eso que este procedimiento de destete es más un arte que una ciencia. Y por otro lado, hay personas que dicen que se trata mucho más de una ciencia, que hay formas de prevenir exactamente qué pacientes van a tolerar respiración espontánea y qué pacientes se les puede ayudar a tolerar la respiración espontánea, sobre todo con los nuevos modos ventilatorios, con las nuevas los modos de asistencia ventilatoria que permiten una función diafragmática adecuada. Lo cierto es que el destete está cada vez un poco más alejado de ser un arte, está cada vez más cerca a tener predictores exactos para saber cuándo el paciente realmente puede tolerar una respiración espontánea, pero, digamos, tener una visión inclinada hacia alguno de los lados nos tiene, pues, en dos extremos, ¿no? En el hecho de que si yo quiero ser demasiado predictivo, tengo una extrema meditación y llego a tener lo que se denomina una parálisis de análisis. Entonces me quedo analizando, 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 y nunca tomo
una decisión que pueda impactar positivamente en la mortalidad del paciente. Y por otro lado, si yo considero que esto es un arte del todo y no tengo forma de predecir quién va a fallar y quién no, pues me lleva a la autosuficiencia o a creerme que tengo alguna especie de capacidad predictiva basada en mi experiencia y pues a veces destetar o extubar pacientes que no tienen las condiciones para tolerar esta extubación y por lo tanto aumentan mucho más su mortalidad. Entre el destete precoz y el destete tardío, el destete precoz tiene el principal riesgo de iniciar el trabajo de cero, de una reintubación que naturalmente trae una consecuencia negativa en el paciente, trae mayor mortalidad, trae mayor incidencia de neumonías intrahospitalarias, y por otro lado, el destete tardío trae mayor incapacidad, mayor discapacidad funcional a largo plazo, mayor discapacidad respiratoria en ese paciente. No olvidemos que nuestro objetivo no solamente es liberar del ventilador mecánico, sino también reducir las complicaciones post-UCI o post-cuidado crítico que tenga este tipo de pacientes. El primer paso para decidir cuándo liberar a mi paciente del soporte es que la enfermedad y o las intercurrencias ocurridas durante el proceso de la enfermedad, sea por ejemplo una neumonía hospitalaria, deben estar resueltas o en proceso de resolución, ¿no? Yo diría más en proceso de resolución, sobre todo la experiencia COVID-19 nos ha demostrado que el periodo de curación de la enfermedad es muy dependiente de algunos factores, como por ejemplo la edad, el estado nutricional, entre otros factores. Entonces, pedir que un paciente esté ya con la enfermedad resuelta para recién retirarle el ventilador es pues, ilusorio, pero sin embargo sí debemos estar por lo menos seguros de que el paciente ya no está en una etapa de efervescencia de la enfermedad donde es sumamente peligroso iniciar un destete precoz, ¿no? Entonces, ese es el primer precepto que nos los enseñan a todos en cuidados críticos de emergencia, que es básicamente pues que la enfermedad que condujo a la ventilación mecánica esté en proceso de resolución. El segundo paso es hacernos la pregunta, ¿está listo mi paciente para el destete? ¿Está listo para iniciar su asistencia sin soporte ventilatorio? ¿No? Hay consenso de que debe hacerse temprano en el curso de ventilación mecánica. Dicen que yo tengo que pensar en el destete o tengo que pensar en el final de la carrera cuando estoy empezando la carrera. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta que también tengo una gran probabilidad de éxito luego de la primera evaluación, que se acerca al 80%, y tengo algunos criterios objetivos para valorar si mi paciente está en condición o no de destete. Tengo el parámetro oxigenatorio, que es tener una presión de oxígeno en relación al FiO2 mayor de 200, con una PIB menor o igual de 5. Otra bibliografía menciona que debo tener un requerimiento de FiO2 menos del 0.4%. Otra bibliografía menciona que el PAFI debe ser mayor de 150. Acá la bibliografía es muy contradictoria, sin embargo, sí es bueno saber de que por lo menos el parámetro oxigenatorio también debe ser individualizado a la condición del paciente. Si es un paciente de 85 años con de repente un componente fibrótico después de la enfermedad, no voy a pedir pues un PAFI mayor de 200, probablemente sea un poco más permisivo y solicite un PAFI mayor de 150, ¿no? Entonces, el segundo punto es la estabilidad hemodinámica sin infusión de vasopresores o con infusión de vasopresores a dosis bajas, ¿no? Que es aproximadamente menos de 0.02 microgramos kilo minuto. Nivel adecuado de conciencia, debe ser un paciente que esté despierto o que despierte fácilmente, ¿no? Tenga manejo adecuado de la tos, ¿no? Cuando tiene un procedimiento de aspiración traqueal, y debe tener otro criterio importante que es el criterio de la fisiología respiratoria, ¿no? No olvidemos que el paciente está en ventilación mecánica y por lo tanto uno de los parámetros esenciales para ver si el paciente está listo para el destete es que tenga una adecuada mecánica ventilatoria. Entonces, uno de los criterios de mayor importancia es el estatus ventilatorio, ¿no? Para eso yo tengo que ver que el paciente tiene que respirar y tiene que respirar adecuadamente con un buen drive respiratorio.
debe tener una frecuencia respiratoria idealmente menos de 30, una ventilación minuto de 12 litros por minuto, ventilaciones minutos muy altas me indican mayor requerimiento metabólico del paciente y por lo tanto una sospecha de que por ahí se esté iniciando de manera precoz de repente algún proceso séptico, ¿no? La presión de CO2 debe estar en rango normal, nos habla pues del equilibrio entre la producción metabólica de CO2 y la eliminación de CO2 a cargo del sistema respiratorio, por lo tanto, ver una presión de CO2 en rango normal en un paciente que ya está, digamos, estamos sospechando de que está listo para tolerar una prueba de respiración espontánea, es pues muy tranquilizador. ¿No? El espacio muerto debe ser menor al 60% y el paciente debe tener un adecuado esfuerzo respiratorio, ¿no? No debe estar con ni muy poco esfuerzo respiratorio ni mucho esfuerzo respiratorio. Para esto, pues, naturalmente la evaluación ecográfica tiene su relevancia con respecto a valorar el cambio de grosor diafragmático, ¿no? O para valorar pues la posibilidad de éxito, ¿no? Y el esfuerzo respiratorio, pero si uno no tiene el conocimiento necesario en ecografía para aplicarlo, pues la valoración del esfuerzo respiratorio clínico también es muy útil, ¿no? La contracción fásica del esternocleidomastoideo, el uso de músculos accesorios, el flaring o aleteo nasal, pues nos ayudan definitivamente a valorar el esfuerzo respiratorio que tenga este paciente. Por otro lado, hay predictores que los hago dentro del ventilador mecánico. Por ejemplo, la evaluación del P01, que debe tener un valor menor de 6 centímetros de agua, nos habla de un drive respiratorio adecuado, ¿no? Valores muy altos nos hablan de un drive respiratorio aumentado y una alta probabilidad de fracaso. La capacidad muscular ventilatoria que lo evalúo mediante la capacidad vital del paciente, que tiene, naturalmente para evaluar todas estas maniobras el paciente debe ser un paciente que esté despierto y colaborador, por ello la importancia de llevar una buena estrategia de sedación, porque si yo no he llevado una buena estrategia de sedación, pues no voy a tener un paciente ni despierto ni colaborador y ningún predictor va a ser fiable a la evaluación de ese paciente. Entonces nos acercamos más a lo que dijimos antes, ¿no? Que es hacerlo todo a, digamos, a tientas sin predictores específicos, ¿no? Entonces, una capacidad vital mayor de 10 mililitros por kilo, una presión inspiratoria máxima menor de menos 30 centímetros de agua, una ventilación minuto menos de 10 litros, un índice de respiración rápida superficial, que es el índice de Tobin, ¿no? Menor de 100, que te predice aproximadamente 80% de éxito. Es importante mencionar cómo se hace adecuadamente esta maniobra. Esta maniobra debe ser realizada aproximadamente por 2 minutos, no debe ser realizada por mucho tiempo, y el soporte debe ser 0,0, o sea, presión soporte 0, PIP 0, ¿no? Para que sea una maniobra válida como predictor de tolerancia de respiración espontánea, ¿no? Y una frecuencia respiratoria idealmente menor de 30. Entonces, estos predictores son útiles, pero son también individualizables a la condición clínica del paciente. Creo que una de las cosas que no he visto hacer mucho en emergencia y que es importante que podamos incorporarlo dentro de nuestra práctica clínica es el cálculo de presión inspiratoria máxima, sobre todo por su excelente valor predictivo negativo, ¿no? Un valor menor de menos 20 más o menos predice un 100% de fracasos, ¿no? Es bueno saber que tiene poco valor predictivo positivo, ¿no? Es una maniobra, no es complicada de hacer, el paciente debe estar en modo espontáneo, con una pausa expiratoria de aproximadamente 20 segundos y debo cuantificar el mayor esfuerzo expiratorio que haga el paciente y debo pues utilizar la fórmula que se muestra en la parte inferior, ¿no? Que es el PIB total menos la caída máxima de la presión inspiratoria, ¿no? Entonces nos va a salir ahí un valor negativo, nos va a salir un negativo, y después pues, se le suma el PIB total y esa va a ser la presión inspiratoria máxima, ¿no?
El tercer paso ya es hacer una prueba de respiración espontánea, es decir, ya veo que mi paciente, digamos, tolera la respiración espontánea en base a mis criterios objetivos, y el segundo punto es hacer una prueba de respiración espontánea, ¿no? Entonces, la prueba de respiración espontánea confirma la capacidad del paciente de respirar sin ayuda. Ojo que yo podría no hacerla en un grupo de pacientes, aunque en el contexto actual de COVID-19, lo recomendable siempre es hacer la prueba de respiración espontánea, porque someter, digamos, al paciente a una reintubación, uno que empeora el pronóstico, pero sobre todo también aumenta el riesgo de aerosolización y mayor exposición al personal de salud. Por lo tanto, hacer una prueba de respiración espontánea en el contexto actual es importante, ¿no? Entonces ahí surgen dos preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de prueba de respiración espontánea es preferible? ¿Cuánto tiempo debo mantener la prueba de respiración espontánea? Y para ello, pues, vamos a tratar de explicar algunos conceptos. Tenemos pruebas sencillas para el paciente y tenemos pruebas muy complicadas para el paciente. Entonces, dentro de las pruebas sencillas son una presión soporte de 8 y un PIB de 5 o 0, ¿no? Este, por 30 minutos. La mayoría de pacientes va a tolerar esta prueba porque es una prueba que no demanda mucho esfuerzo. Tenemos también pruebas intermedias con soporte 5 durante 60 minutos, por ejemplo, o tenemos pruebas muy complicadas para el paciente, que son, por ejemplo, una prueba de tubo en T por 120 minutos. Entonces, yo puedo escoger también esto, individualizar de acuerdo a mi paciente, de acuerdo a qué tipo de prueba sería mejor para el paciente. Entonces, en base a esto se han hecho estudios para saber qué tipo de prueba beneficia más al paciente, y uno de los estudios más completos y además más interesantes es el estudio que se hizo en el año 2019 por Subirá y colaboradores. Vamos a tratar de explicar este estudio de manera rápida. Tenían unos criterios de inclusión, ¿no? Fue hecho aproximadamente en 1153 pacientes y fueron aleatorizados, ¿no? A pruebas sencillas, es decir, presión soporte 8 PIP 0, versus pruebas complicadas, que son 90 minutos de tubo en T. Entonces, vieron que el éxito de la extubación fue mayor en el grupo de menor exigencia al momento de hacer la respiración espontánea, es decir, tuvieron un éxito del 82% versus un 74% de éxito con la pieza de tubo en T. Y cuando mencioné al inicio de que la lógica muchas veces nos engaña, justo me refería a esto, ¿no? Digamos, el hecho de que un paciente no tolere una prueba muy difícil no significa que ese paciente vaya a fracasar cuando uno extuba al paciente. Si bien es cierto, las condiciones fisiológicas de un tubo endotraqueal y una respiración, una resistencia de la vía aérea en respiración espontánea mencionan los estudios fisiológicos similares, pues no siempre esa lógica se cumple, ¿no? Entonces, y esto lo demostró Subirá, y es importante, ¿no? Porque ahí tuvo más éxito los pacientes a los que se les exigió menos, a los que se les exigió menos, y es importante ver que en su estudio la tasa de reintubación fue bastante similar, 11% y 12%, ¿no? Y con esto pues, se confirma de que el primer intento fue el que tuvo más éxito, ¿no? Después no hubo diferencia en la reintubación, en la traqueostomía y en la mortalidad intrahospitalaria, por lo menos de diferencias significativas, ¿no? Entonces, una vez que yo hice mi prueba de respiración espontánea, valoro rápidamente, puede ser a la media hora, a los 60 minutos, a los 90 minutos, la respuesta a la respiración espontánea. Entonces, cuando digo que un paciente tiene éxito, cuando tiene una frecuencia respiratoria menos de 35, una buena tolerancia a las pruebas de respiración espontánea, una frecuencia cardíaca con una variabilidad menor del 20% o menor a 140, un adecuado estatus oxigenatorio que dijimos que es individualizable y relativo a la condición del paciente, una adecuada presión sistólica mayor de 80, sin variabilidad igual en la presión arterial menor al 20%, y no hay signos de trabajo respiratorio o angustia, ¿no? Dentro del paciente, actividad abdominal,
muscular, actividad, contracción del esternocleidomastoideo, actividad supraesternal, cianosis, taquicardia, diaforesis, pues obviamente esto se reconoce como una falla, un fracaso a la respiración espontánea, ¿no? Y el quinto paso es solo hágalo, ¿no? Solo extube a su paciente, si cumple los criterios, extúbelo y valore, ¿no? Las conclusiones son menos es más, muchas veces en medicina crítica, menos es más, evite una sedación muy profunda, protocolice la sedación y pruebas de despertar diario en su servicio. El midazolam casi siempre va a ser su peor opción, salvo en algunas condiciones cuando la estabilidad no permita utilizar otras drogas como el propofol o la desmedetomidina, ¿no? Entonces ahí sí el midazolam pues sigue siendo un fármaco de elección. Eh, Piense pronto siempre en la liberación de la ventilación mecánica, acorte el tiempo y la dificultad de las pruebas de respiración espontánea, dado que hasta el momento no hay evidencia de que las pruebas muy exigentes predigan un mejor resultado. Eh, si su servicio no tiene destetes frustros, es que no lo está intentando lo suficiente, probablemente. Si tiene usted muy pocos destetes frustros, pero con una cantidad de traqueostomías que están por encima de la media de cualquier servicio, probablemente muchos de esos pacientes se hubieran beneficiado de un destete precoz y oportuno, ¿no? Igual, ¿no? Si su servicio no tiene extubaciones fallidas, es que está manteniendo muchas veces innecesariamente al paciente en ventilación mecánica. Gracias por todo.